Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a un episodio más de Noticias Tech y ya. Y esta semana yo traigo dos noticias que tienen que ver con programación, así que no se lo pierdan. Pero ¿cómo estás, Héctor? Bienvenido. Hola. No, pues gracias a ti que estás aquí diario. Mira nomás que andamos madrugando ahora. Pues gracias a todas las personas que nos ven, que no sepan de qué va esto, pues es un programa de tecnología donde hablamos de noticias de tecnología. Así que, pues chismecitos, todo ese tipo de cosas, pues también de vez en cuando. Darle el botoncito pulgar ahí arribita y que está ahí, dale el pulgarcillo. Con eso, Mariano puede seguir teniendo cabello. Entonces, ayuden a Gracias, una por causa, favor. una buena causa a Mariano para que tenga cabello y no quede pelón como Lex Luthor. Y bueno, ¿qué hay, Mariano? ¿Cuál es la primera noticia? Bueno, Héctor, pues se juntaron tres cosas que la gente odia: Excel, programación y Python, ¿no? Entonces, de eso va esta noticia. Microsoft introdujo Python en Excel y ellos lo llaman lo mejor de los dos mundos de análisis de datos y visualización, lo cual es probablemente cierto en un mundo, pero en el otro no lo sé. Y es que Python es uno de los lenguajes de programación más populares hoy en día, es amado por muchos negocios y estudiantes. Y Excel también es una herramienta esencial para organizar, manipular y analizar todo tipo de datos, ¿no? De hecho, es a lo mejor muchas veces cuando la gente compara Google Sheets con Excel, pues mucha gente que sí es usuario poderoso de Excel dice que Google Sheets no puede con las cosas que hace Excel, ¿no? Pues bueno, Microsoft anunció el Public Preview, ¿no? Así como el lanzamiento público, pero para que poquitos lo empiecen a usar, de Python en Excel, lo cual hace posible que integres Python y Excel en analíticos con el mismo flujo de trabajo. ¿Y qué es lo que más dijeron? Pues bueno, que Python y Excel combinan los análisis de datos poderosos de Python con las librerías de Excel, perdón, y sus librerías con Excel, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Pues bueno, en el caso de Python hay muchísimas librerías de las cuales puedes usar y en este caso se hicieron un partnership con Anaconda. Anaconda es uno de los repositorios de librerías más famosos en Python. Es usado por millones de personas que usan datos a nivel mundial. Y entonces, pues bueno, todas las librerías que están en Anaconda van a poderse usar desde Python. Estas librerías van a correr Python en Microsoft Azure. Entonces, de cierta forma, tus datos se van a ir a la nube para ser estudiados. Algunas de las librerías más famosas que los amantes de los datos y de Python conocen es Matplotlib, Seaborn, van a estar también disponibles para la visualización de datos. Pues ya está disponible esto, está disponible en una de las últimas versiones de Microsoft 365, es la versión 16818. Tienes que inscribirte al programa beta, solo está disponible para Windows por el momento, o sea, sé que usuarios de Mac como yo o de Linux o incluso del Office 365 en la nube no lo van a poder usar. Dicen de las grandes cosas que ellos promueven es que pues esta integración viene con toda la seguridad que te provee Azure y Microsoft a nivel empresarial, entonces que pues estate tranquilo por tus datos, etcétera. Ya este es un parte de un programa piloto que ya tuvieron con algunas consultorías como KPMG y McKinney, que ya dijeron que pues les ha funcionado muy bien. Entonces, pues nada, ¿tú qué opinas, Héctor? ¿Vas a usar Python en Excel? Ahora sí, tus videos de que Excel es un lenguaje de programación van a valer más, ¿o qué onda? Ya me dijeron que yo era un visionario. No, pero fíjate que eso ya se veía venir desde que contrataron a Guido, ¿no? Guido, el creador de Python. Microsoft Ah, contrató a sí. Guido. Guido ya estaba jubilado y de repente dice, vuelvo por más. ¿Juego por más Y dinero o causó qué? mucha controversia, ¿no? Porque lo contrató Microsoft y ya sabes que hay mucha gente que odia a Microsoft y ama Vendidos. Python, entonces así como que te dan sus intereses ahí de repente revoltados y de que es Guido, pero es Microsoft. Bueno, yo creo que se veía venir. Yo quise probarlo, pero como bien lo dices, nomás está para los que se registran en el programa beta, Sí. pero no pude. Se ve interesante y sobre todo quería probarlo por eso, porque se ve interesante. Y ya se veía venir porque si Microsoft está haciendo algo, es sobre todo con Excel, los últimos años está haciéndole muchas cosillas. Por ejemplo, también le agregó los poder crear lambdas, ¿no? Hace Sí. en el 2021, que eso ya lo hacía, lo mismo Microsoft lo decía que Excel ya era un lenguaje de programación con las lambdas, porque tú puedes crear tus propias funciones dentro de Excel, por lo cual puedes hacer un Turing completo. Pero sí, yo creo que lo de Python es súper bueno.
sobre todo las personas que están manejando data, pues pueden hacer muchísimas cosas con Excel. Y no creo que sea como el punto final, ¿no? O sea, Python al final ahí en Excel va a ser como para hacer también pruebas, ¿no? Para decir, rápidamente puedo hacer pruebas sin Claro. ser que tener que estar haciéndolo en un script de Python, conectando una base de datos, sino que directamente en Excel puedes estar haciendo pruebas rápidas y puede ser como hacer prototipos. Entonces yo creo que se me hace interesante. Vamos a ver cómo va pasando esto. Y sobre todo que muchas personas también se pueden acercar a la programación. O sea, es decir, porque Python es muy fácil. Es muy Claro. distinto a Visual Basic Application que tiene Excel, a Python. O sea, mucho más fácil Python. Y bueno, pues yo creo que son buenas cosas para Microsoft. Microsoft está agregando muchísimas cosas de inteligencia artificial también en Excel. Y esta, pues no tiene que ver con inteligencia artificial, pero se ve que le está moviendo a sus herramientas para salir más allá de la competencia. Vamos a ver qué pasa con Microsoft, que parece que le está yendo muy bien. Y otros le está yendo muy bien, Mariano, Nvidia. ¿Sí ubicas a Nvidia? La Nvidia. 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 Sacaron. Son los que sacaron una cosa ahí con un nombre curioso, ¿no? Sí, se llama, ¿cómo se llama? Cola, Culito. culito. Esta empresa sacó unos chips que tienen integración de inteligencia artificial. Y es interesante porque hacen estos chips, no, su competencia, Intel o otros que generan este tipo de chips, están muy atrás. Es decir, Nvidia lo sacó muy pronto y se fue hasta arriba. La empresa especializada en unidades de procesamiento gráfico, Nvidia, ha experimentado un aumento significativo en sus ingresos gracias a la inteligencia artificial. O sea, aquí sí se ve que hay aumentos de dinerito con la inteligencia artificial. Según los resultados de este segundo trimestre del año, que ya estamos en agosto, los ingresos de la compañía han aumentado 88%. Eso es bastante, 88% en comparación al trimestre anterior y más de un 200% en el último año. Es decir, Nvidia está yéndose para arriba. Ahora sí lo van a envidiar. Y bueno, sobre todo este 200% es muchísimo dinero. Alcanzado un total de 13.500 millones de dólares. O sea, es mucho dinero. Sí. Con eso, ¿qué te compras? Te compras, no sé, un chat Un GPT, no país. sé. Sí, Un, también, no sé, con un país un, un- un chiquito. Guatemala o algo así, no sé, con todo Belice, respeto. Sí. República Dominicana, no es mi compa Besal. Bueno, gran parte de este incremento se debe a la alta demanda de sus chips de inteligencia artificial generativa. Esto fue de repente también como el boom, ¿no? De que eran los únicos chips que eran de este tipo de tecnología y estaban todas las personas comprándolos. Los 13.500 millones de dólares en ingresos, 10.320 millones provienen de la división de centros de datos, generando ganancias de 6.188 millones. Estamos hablando de mucho dinero. La Mucho. división, pero también hay otra cosa que Nvidia lo llevó a ese punto de estar ganando tanto dinero últimamente, que es que en la pandemia hubo mucha venta de tarjetas gráficas por los videojuegos, que la gente estaba encerrada. De hecho, hubo una escasez de tarjetas gráficas. Yo me acuerdo Sí, que no encontrabas, de que se acabaron, también por el tema del silicio, ¿no? Y todo eso, pero sí hubo una escasez y no había mal nada, ¿no? plan. Y sobre todo eso también aumentó, esto le dio a Nvidia un aumento de 22% respecto a los años anteriores en cuanto a venta de tarjetas para videojuegos. Y sobre todo esto le implica a Nvidia estar un paso muy adelante de sus competidores. Es decir, sus competidores no tienen estos chips de inteligencia artificial y los que simulan tenerlos o por lo menos dicen tener vienen muy, muy atrás. Entonces esto parece que suena muy bien para Nvidia. Nvidia pues ahorita es la empresa líder en este tipo de tecnologías. Las perspectivas del CEO, las futuras, están muy optimistas. Se espera que ganen arriba de los 16.000 millones de dólares para el siguiente trimestre, es decir, antes de que se termine el año. Y bueno, pues ya sabes, Nvidia yo creo que está haciendo gran uso de la inteligencia artificial para hacer dinero, porque en el caso de OpenAI, pues ahí se dice que podrían quebrar el siguiente año porque no están generando lo que están gastando. Y bueno, ya sabes que lo de BART, todos han anunciado su inteligencia artificial, pero pues hasta no se ve las utilidades que estén sacando de esto todavía. Pero bueno, en el caso de Nvidia yo creo que está sonando bastante bien. Y eso Sí. es bueno para ellos. Para mí no. Sí, yo creo que Nvidia es uno de los líderes, ¿no? En la creación de chips en los últimos años, ¿no? Es un poco lo que ellos dicen es, ellos invirtieron antes de que se pensara que los 2022, los 2023 iban a ser la época de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor todo el mundo estaba pensando en las criptos o en otro tipo de tendencias, por ejemplo, de descentralización, y estábamos todos ocupados con nuestros tokens y nuestros NFTs,
Nvidia estaba pensando en el tema de la inteligencia artificial y ellos invirtieron muy temprano en diseñar sus chips de esa forma, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues son uno de los chips más eficientes que cuando hablamos de chips, la eficiencia es lo más importante, ¿no? El cuánto poder yo le puedo meter a esto y cuánto cuesta, cuánta electricidad consume, etcétera, porque todo eso tiene que ver en los data centers, en las computadoras, etcétera, ¿no? Entonces, chips diseñados con el tema de inteligencia artificial van a ser muy demandados y la verdad es que Nvidia ha estado diseñando chips para ciertos nichos que le han ayudado a mantenerse y dejar atrás que no hablemos de empresas como Intel, Héctor, o sea, los creadores de la ley de Moore, quién sabe dónde están, entonces, pues nada, muy bien por Nvidia, muy mal por los demás. Aparte, tienen hasta la confianza de no sacar un chip nuevo hasta el siguiente año. O sea, imagínate, o Sí. sea, no tienen que invertir en nueva innovación, o sea, tan apresuradamente, ¿no? Porque también eso de apresuradamente es como de nos está llevando, tenemos que hacerlo rápido. Los que sí deben estar apresurados son los de Intel y los de AMD. Un saludo a ustedes. ¿Qué más hay, Mariano? Héctor, otras dos cosas que la gente ama u odia salieron en las noticias y es COBOL y Java. Ah, y la tercera es IBM. Entonces, tres cosas que la gente odia, COBOL, Java e IBM. Pues IBM presentó un asistente de código, ¿no? Que utiliza inteligencia artificial, el cual se llama Watson X. Este busca competirle, por ejemplo, a GitHub, Copilot, etcétera, el cual va a ser presentado el mes entrante en una convención en Las Vegas, pero ya dijeron que una de las cosas que va a poder hacer Watson X es convertir código COBOL en Java. Se va a acabar el código Legacy, Héctor, y todo el código va a poder ser convertido de COBOL a Java. Y es que el código de COBOL existe desde 1959. Entonces, pues ya hace algunos años, imagino que los juniors de aquellos tiempos, pues ya no andan programando, Ya no espero ven. ya no comen pizza los viernes. Entonces, pues bueno, esta herramienta la verdad es que se ve bastante poderosa, interesante. Siempre que una herramienta te promete convertir un código de una cosa a otra, pues es algo de tener precaución. De hecho, aquí está un poquito la demo, la voy a dar play aquí. Aquí vemos como todo ese código del lado izquierdo es código COBOL, ¿no? Y Qué le va a dar feo. aquí clic derecho, convertir en clases de Java. Y aquí está checando las, los datos que tiene que crear. Tenía que ser pelón. Hay que ser pelón y barbón, si no, no funciona. Y pues listo, ya quedó, ¿no? O sea, en ese momento Sí, ya cambió el código Legacy, que es de que está acá arriba, ajá, a código Java, que es todo esto, ¿no? Y ya ya, pues valió. ya valió, el código. Pues la verdad es que yo pienso que es una excelente noticia para todas las empresas que tienen código COBOL. Siempre que hablamos de COBOL y de que ya no se usa, por ejemplo, ahora que fueron las elecciones en Estados Unidos, había que hacer cambios en algunas, o los sistemas para el COVID, el sector salud, etcétera. Yo que trabajé en Walmart, usábamos muchísimo COBOL, los bancos de México, entonces, pues bueno, podría argumentar, Héctor, mucha gente que Java también es legacy code, entonces no sé si es convertirlo de código viejito a código menos viejito, pero bueno, habrá que ver a qué versión de Java lo convierten. Pues aquí sí yo creo que va a aplicar el pair programming, ¿no? Para que el programador que sabe de COBOL y el que sabe de Java se sienten juntos y validen que todo funcione bien, ¿no? En movimientos, pues, complejos. ¿Cómo ves, Héctor? ¿Te De hecho, interesaría convertir todo tu código COBOL a Java? de hecho, yo ya había grabado algo sobre esto, lo pueden encontrar en el canal de conversión entre lenguajes de programación con inteligencia artificial. Convierto algo tan radical como C# a JavaScript, ¿no? De un lenguaje tipado fuertemente tipado, un lenguaje que no es tipado fuertemente. Es dinámico, ¿no? Y este tipo de cosas se pueden lograr porque, pues, al final con herramientas como ChatGPT ya tenemos el analizador del lenguaje. Y, pues, los lenguajes de programación son lenguajes, a final de cuentas. Entonces, tú vas encontrando esas partes de los patrones y los puedes transformar a otro lenguaje de programación. Yo creo que es algo que ya se veía venir, pero al punto, ¿qué tan lo considerarán las empresas para hacerlo? No sé. Yo creo que a No final sé. de cuentas son cosas que los
hay mucho riesgo en cambiar las cosas que ya funcionan, sobre todo en el aspecto monetario o el aspecto de que no pueden detenerlo, es decir, no puedes detener la operación de un banco porque es 24 horas. Entonces hay que tener ciertas consideraciones de que estar haciendo un sistema a la par y que de repente tienes que cambiarlo a que funcione con el nuevo. Es mucho ingreso. A final de cuentas, aunque te lo traduzca, pues tienes que probarlo y todo eso. Pero bueno. Y yo creo que uno de los retos, digo, aquí en el Watson X de IBM, Watson X AI, lo que ellos dicen es que entiende 115 lenguajes, lo entrenaron con 1.7 trillones de tokens y tiene más de 20 billones de parámetros, ¿no? Entonces, que debería ser uno de los mejores automatizadores de código de inteligencia artificial. Yo creo que sí ayudaría a una empresa, Héctor, porque si reduces el tiempo, ¿no? O sea, si Sí. piensas en el tiempo que me va a tardar de escribir esto, en reescribir primero, ¿no? O sea, que es literal como traducir de este lenguaje a este otro, pues a lo mejor eso tarda, voy a decir un número, 10 segundos, un minuto. Un minuto no es nada en lo que a lo mejor eso tardaría un mes, 2 meses, ¿no? Y ya de ahí, pues a ver si funciona, ¿no? Y la verdad es que probablemente el reto de las inteligencias artificiales, que también estaba escrito el código Sí, también. original, para pues ver qué tan fácil es replicarlo, ¿no? O sea, nosotros en el trabajo cada que queremos hacer, por ejemplo, algunas refactorizaciones de código viejo, pues si no estaba muy bien escrito, muy fácil de entender, etcétera, se nos van las cosas, ¿no? Y se nos van seguido. De Entonces, eso, Mariano. sí, la refactorización no es una tarea sensible, Héctor. No, y aparte el tema de esto de código al final yo creo que a la larga es menos gasto ir traduciéndolo o ir convirtiéndolo, porque también el recurso que te pueda modificar COBOL es muy reducido al recurso que te puede modificar Java. Es decir, hay más Claro, programadores de Java que de COBOL. eso sí. Y eso es un problema porque en la inversión de tiempo para ir a buscar un programador de COBOL es mucho gasto, porque tienes que pagarle a personas que estén buscando ese programador. O sea, eso es Claro. un proceso y ese programador se te puede ir y ir a buscar a otro de COBOL. En cuanto a Java vas a encontrar, yo creo que 100 programadores de Java por uno de COBOL. Entonces, el gasto Fácil. también se radica en eso. Las personas que estén reclutando no manejar mentir, que es muy difícil encontrar programadores de COBOL hoy en día, por eso que pagan también a los programadores de COBOL, y no necesariamente un programador de COBOL es un programador bueno, o sea, es como todo, o sea, también esos programadores de COBOL tienes que encontrar a alguien que sí pueda entender, el código ya hecho, ya Claro. escrito y muchas veces no documentado, porque el código de COBOL viene de una época donde la documentación pues no, o sea, ni siquiera la hacían muchos, y ahorita tampoco. Así que es la peluca. Es Y que bueno, está mal documentar tu código, Héctor. sí, pues imagínate, contratan otro programador, te corren. Bueno, Siguiente. siguiente noticia. Otra vez, inteligencia artificial. Dos personas que no pueden hablar han vuelto a hablar gracias a la inteligencia artificial y los implantes. Bueno, dos equipos de investigadores independientes, es decir, un equipo está en un lado y otro equipo está en otro, en Estados Unidos han logrado avances significativos en el campo de la neurotecnología y la inteligencia artificial. Han desarrollado implantes cerebrales que permiten a las personas que tienen parálisis para comunicarse, personas que tuvieron algún problema, enfermedad y perdieron el habla, pueden volver a hablar gracias a este tipo de tecnologías, gracias a que están leyendo las señales neurológicas de las neuronas y pueden entender esas señales, qué es lo que dicen. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Primero son dos personas independientes, dos equipos independientes. Una persona que tiene 67 años, tiene una enfermedad llamada ELA. Yo creo que ELA, si recuerdan a Stephen Hawking, ELA es la enfermedad que tiene Stephen Hawking, Mm, que lo que te hace es la esclerosis lateral amitrófica, lo que te hace es ir degenerándote el sistema nervioso, y lo que hace es que tú vas a ir perdiendo movilidad y entre eso también el habla. Bueno, esta persona pudo lograr, gracias a estos implantes, una tasa de error de 9% solamente en la detección de sus palabras que estaba pensando para hablar. Es decir, al final te conectan unas cosas en el cerebro, una placa, y esta placa detecta lo que estás tratando de decir y esta placa interpreta y lo dice en una grabadora como Stephen Hawking, pero sin necesitar escribir ni nada, ni moverlos. Stephen Hawking creo que movía el rostro, ¿no? ¿no? recuerdo cómo hacía para hablar. Pero bueno, el punto es que aquí va a ser muchísimo más rápido que como lo hacía Stephen Hawking. Está bien curioso. Lo que hicieron fue prácticamente poner a entrenar esas partes del cerebro que hacen el habla
y lo hicieron con inteligencia artificial, detectar esos patrones y poder replicarlos. Tenían un alfabeto de 50 palabras, que son palabras muy comunes, y tenían otro alfabeto de miles de palabras, 250,000 palabras. Vieron que con las 50 palabras que son muy comunes tenían poco error, es decir, casi siempre podían detectar qué palabra es la que estabas pensando. En el vocabulario que era de muchísimas palabras, miles de palabras, estas sí tenían más problemas y se detectaba hasta errores de 25%, es decir, 3 palabras de 4 son las que sí te detectaba como válidas. Bueno, al final esto ya es súper útil porque la persona ya no tenía que hacer un esfuerzo extra. Regularmente nosotros no utilizamos tantas palabras como creemos para cosas cotidianas en el día. Casi utilizamos las mismas palabras siempre. Y eso son cositas que son súper útiles. Bueno, esta persona de 67 años pudo volver a hablar. El sistema, sobre todo, funciona muchísimo más rápido que los sistemas anteriores, es decir, funciona hasta casi 3 veces más rápido. Y la tasa de error, al final de cuentas, en promedio es solamente del 9%. El otro caso es otra persona de 47 años que tuvo un derrame cerebral hace, creo que como 15 años, y esta persona tuvo ese derrame cerebral, perdió el habla, no podía hablar. Bueno, aquí hicieron un proceso parecido también para detectar estas palabras, pero el instrumento que se utilizó fue un instrumento menos intrusivo, un instrumento que se utiliza como para cuando estás leyendo el cerebro, cuando están haciendo estudios, que te ponen unos implantitos así, unos chuponcitos, y con eso es menos invasivo. El problema de estos, obviamente esto tiene ya ciertas ventajas de que ya pueden las personas hablar, detectar su habla. El inconveniente de esto es que no es inalámbrico, es decir, tienen los cables ahí rondando y pues imagínate, tienes el implante en el cerebro y el cable ahí te lo jalan. Se Sí, fue, si se te cae. Ajá, y entonces el problema de esto es eso, radica en que no tienes esa parte inalámbrica que a lo mejor que se puede hacer, obviamente, pero es el siguiente paso, ¿no? Hacer que este tipo de dispositivos que las personas puedan volver a hablar sean inalámbricos, sean menos intrusivos en tu cerebro y sobre todo, al final yo creo que no te salvas de que tengan que poner algo en la cabeza, pero al final yo creo que el hecho de que ya puedas comunicarte, pues va a ser bastante valioso, porque el no poder comunicarte, tú te has puesto a pensar, Mariano, cómo te sentirías no poder comunicarte, no te mueves y no puedes Debe comunicarte. ser horrible. Sí, o sea, imagínate, tengo comezón, ¿cómo dices que tienes comezón, no? O sea, está cabrón, ¿no? Y sobre todo, ¿qué necesidades, no? Hambre, Sí. estoy molesto, estoy enojado. Las personas que tienen este tipo de enfermedades también se molestan, o sea, a veces pensamos que no, o sea, obviamente se molestan, se estresan, o sea, yo creo que ese tipo de dispositivos vienen a cambiar la manera en cómo estamos tratando las enfermedades. Ya hemos visto otros casos como una persona que pudo caminar gracias a dispositivos con inteligencia artificial que detectan estos patrones. Yo creo que lo difícil del cerebro era eso, detectar cómo las neuronas están expresando un pensamiento. Ya lo estamos logrando. A lo mejor no lo logramos directamente sabiendo que en sí, cuando dice esto es esto, no, sino que lo están haciendo por medio de información masiva, entrenándola y detectando a prueba y error, ¿no? Con redes neuronales. Yo creo que es la manera más óptima de leer neuronas con redes neuronales. ¿Tú qué opinas de esto, Mariano? ¿Te pondrías esa cosa? Pues sí, la verdad es que si tuviera la necesidad, sí me la pondría. Yo creo que muchas de las historias de personas con discapacidad es, cómo utilizan la tecnología a su favor, ¿no? Desgraciadamente, como dices, muchísima tecnología no escala, o bueno, sí puede escalar, pero no está el mercado ahí, ¿no? Pasa en el caso de estas enfermedades o algunas discapacidades que no son tan comunes, pues como no es curarte un dolor de cabeza, el cual billones de personas sufren, pues no es rentable diseñar esto, ¿no? Entonces, si pudiera y tuviera la oportunidad y tuviera la necesidad, seguro que sí lo haría. Yo creo que poco a poco también la inteligencia artificial, veía ayer una entrevista de Sam Altman, Ujú. el founder el CEO de OpenAI, y decía que pues uno de sus objetivos es que la inteligencia artificial siga bajando de costo, ¿no? O sea, que hoy, por ejemplo, hoy hacer el uso de su API te cuesta tantos centavos, pues que te cueste la mitad, etcétera, para que poco a poco haya más soluciones creativas, ¿no? Porque hoy por hoy, pues muchas son costosas, son caras, son complejas. Entonces, yo creo que hoy estamos en 2023 y estamos hablando mejor de esto que es alámbrico. Probablemente el hacerlo inalámbrico sea algo sencillo de hacer, pero eso no limita que otras cosas de ese aparato pues sean muy fáciles de implementar, ¿no? Entonces,
la verdad yo creo que son pasos importantes, Héctor, y que sea un estudio validado por investigadores que están separados, hace que el estudio tenga muchísima credibilidad y que entonces deje las bases, ¿no? Para esto. Y justo de eso platicaba en el último episodio de Chile Molitech con una doctora de inteligencia artificial que decía, hay que pensar en qué problemas la inteligencia artificial puede resolver, ¿no? Porque muchos, digo, en especial las personas que escuchan este programa son personas con una mentalidad de ingeniera, son ingenieros, etcétera. Entonces, pensar cómo podemos resolver otros temas y crear más soluciones. Entonces, yo creo que todo esto deja, pues, nuevas bases, ¿no? Para poder construir encima de eso e ir resolviendo otros problemas, Héctor. Viene un futuro prometedor y Sí, nos va a tocar, bueno, nos va a tocar si siguen, si no toman cerveza como yo, nos va a tocar porque sí. si no les va a dar una cirrosis. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que han llegado hasta este punto, quiero agradecerte a ti, Mariano Rentería. Ya saben, chavales, pulgar arriba, nos ayuda bastante. Esa calvicie de Mariano se va a curar con eso. Por Y, favor. y pues ya saben, botón suscribir y todo eso, compartan en redes sociales y allá abajo, pues ya saben, comenten, ayuda bastante. Gracias, Mariano. Adiós. Adiós. Chao, vatos Chao. locos y tomen cerveza que es fin de semana. Oh, sí.